Veamos ahora cómo es la respuesta de la resistencia, la capacitancia y la inductancia cuando estos elementos son alimentados con voltajes de corriente alterna. En el caso de la resistencia, esta se caracteriza por la ley de Ohm, es decir, la corriente es igual al voltaje dividido entre la resistencia. Como se puede apreciar, la amplitud de la corriente varía debido al valor que tome la resistencia, pero la fase de la señal de corriente respecto a la señal de voltaje no se modifica. En el caso del capacitor, necesitamos recordar que la corriente que circula en él es el producto de la capacitancia por la variación del voltaje en sus terminales respecto al tiempo. Debemos tener presente aquí los elementos de la identidad de Euler y no perder de vista que tienen una parte real y también una parte imaginaria. En la ecuación de la corriente del capacitor reemplazamos el voltaje por su expresión vectorial. Luego realizamos la derivada. Ya en la derivada cancelamos el número e elevado a la omega t. Ahora sustituimos por la forma polar y obtenemos una expresión para la relación entre voltaje y corriente. El término final se denomina reactancia capacitiva y sus unidades son los ohms, una oposición al flujo de electrones que depende de omega, es decir, de la frecuencia. El signo negativo enfatiza el hecho de que la reactancia capacitiva atrasa el voltaje respecto a la corriente en 90 grados. Justifiquemos un poco más este desfase. Expresemos el voltaje en función del tiempo y recordemos que la capacitancia es la división entre carga y voltaje. Por otro lado, la corriente es la variación de la carga respecto al tiempo. Al realizar la derivada, tenemos una expresión para la corriente en función de coseno. Si recurrimos a una identidad trigonométrica común y expresamos a la corriente en función del seno, igual que lo hicimos en el voltaje, notamos que hay una diferencia de 90 grados de adelanto de la corriente respecto al voltaje. Esto se puede visualizar de mejor manera en el gráfico y también en la representación vectorial, confirmando que la reactancia capacitiva adelanta a la corriente 90 grados respecto al voltaje. Cuando se trata de un inductor, partimos del hecho de que el voltaje en sus terminales es directamente proporcional al producto entre la inductancia y la variación de la corriente respecto al tiempo. Nuevamente, en esta ecuación sustituimos tanto voltaje como corriente por sus expresiones polares y de esa manera obtenemos la relación entre voltaje y corriente. Se le llama reactancia inductiva, nuevamente medida en ohms y su magnitud es directamente proporcional a la frecuencia. Ahora, la fase de la corriente está 90 grados atrasada respecto al voltaje. Será en nuestra clase donde haremos los ejercicios necesarios para clarificar y dominar la técnica de análisis fasorial. Por ahora, gracias por ver el video.